y se pueden ir cambiando a medida que nos vamos desplazando, se van cambiando y vamos obteniendo el vistazo que nosotros queremos lograr con el formato condicional. Bienvenidos a otro capítulo de Excel Multinivel. Mi nombre es Manuel y hoy vamos a ver un tema muy importante de Excel. Excel es una planilla de cálculo en la cual nos brinda la posibilidad que a través de un rango formulado de diferentes tipos de valores podamos obtener el valor que nosotros queremos obtener, el resultado, promedio, suma, etc. Lo que tenemos que hacer ahora es ver cómo podemos hacer para que esos valores sean atractivos a la vista y con un simple vistazo podamos saber qué está bien, qué está mal. Para eso tenemos dos formas, con los gráficos tradicionales o con el formato condicional, como en este caso. Vamos a ver primero el formato condicional de Excel, que es muy importante. Para eso vamos a repasar los conceptos. Bienvenidos, están en Excel Multinivel. Formato condicional en Excel. El formato condicional puede ayudar a que los patrones y tendencias en sus datos sean más visibles. Para usarlo, cree reglas que determinen el formato de las celdas en función de sus valores, como por ejemplo, datos de temperatura mensual con colores de celda vinculados a valores de celda. Bueno, aquí como les decía, nos está diciendo de resaltar de alguna forma los resultados que obtenemos de las formulaciones de nuestras tablas. Para eso les presento unos ejercicios en los cuales vamos a aplicar formato condicional. Inicio, acá arriba en la barra, nos vamos aquí a este icono que es de formato condicional. Bueno, para aplicarlo siempre tenemos que primero definir el rango donde vamos a aplicar el formato. Por ejemplo, el ejemplo 1, notas escolares. Bueno, aquí tenemos el primer semestre, segundo semestre y nota final. Por ejemplo, queremos resaltar algo de la nota final, o sea que a un vistazo nos diga quiénes aprobaron, quiénes no. Entonces el formato condicional nos trae diferentes reglas para eso. Por ejemplo, una de las reglas que se podría usar mejor en este caso puede ser la parte de los iconos. Me voy hasta el final, conjunto de iconos. Aquí, como verán, yo me voy desplazando, fíjense en la parte del ejemplo 1, nota final, cómo va cambiando y nos va diciendo cómo son los resultados de las notas al vistazo. Con esto no necesitamos indagar tanto, sino que un simple vistazo sabemos quién está aprobado, quién no está aprobado o quién está ahí por aprobar. Tenemos diferentes estilos de iconos en los cuales nos plantea quién ha llegado a la meta y quién no. Eso puede ser uno de los componentes que se llama conjunto de iconos. Después, otro de los componentes puede ser la barra de datos dentro del formato condicional. La barra de datos nos presenta unas barras en las cuales se va desarrollando, se va estirando, mejor dicho, en función del número que se representa. Y ahí nos va dando una idea de quién está llegando a la meta, quién no. A simple vista podemos ver los que van más adelantados, los que van más atrasados. Eso nos dice la barra de datos. Entonces ya vimos el conjunto de iconos, la barra de datos, y después se pueden establecer también escala de colores. Por ejemplo, vamos a aplicar alguna. Aplicamos esta. Y a simple vista, ¿qué vamos a ver? Bueno, que Paula tiene un 8, está en verde claro, pero Carla tiene un 9,5, está en verde oscuro. ¿Cuál semáforo, digamos? Ana está en 6,5, Verónica está a punto de reprobar y Sofía ya reprobó. Este tipo de formatos nos dice a simple vista, en un vistazo, cómo están los alumnos del ejemplo 1. En el ejemplo 2, por ejemplo, tenemos las ventas de una empresa. La típica venta de enero, febrero, cómo se representan por las diferentes sucursales. Y ahí, bueno, ahí tenemos diferentes formas de representar eso. Nos permite ver, por ejemplo, nos permite resaltar
si vamos a las reglas de celda, bueno, aquí por ejemplo tenemos que es mayor que, menor que, entre, es igual, y así sucesivamente. Vamos a entrar en alguna que es mayor. Entonces, ¿qué nos dice acá? Aplicar formato a las celdas que son mayores que. Entonces tenemos que ver algún número que sea mayor, digamos. Por ejemplo, mayores que 900.000. Mayores que 900.000, le vamos a aplicar esta regla. Y acá le definimos la regla, ¿ves? Donde dice, por ejemplo, relleno amarillo de texto. O sea, ¿qué quiere decir? Que los que sean mayores de 900.000 pesos se los va a pintar de amarillo. Y aquí está. Entonces, en un simple pantallazo vemos cómo se aplicó la regla. Podemos tener otro tipo de regla también sobre esto. Si nosotros queremos borrar esa regla que recién hicimos, nos vamos acá a borrar reglas y vamos acá a la segunda línea, que es borrar reglas de las celdas seleccionadas, o también se puede borrar reglas de toda la hoja. Fíjense que al apretar de toda la hoja también se borró lo del ejercicio número 1. Bueno, entonces aquí tenemos otra forma de representarlo. Como les dije, pueden ser a través de una regla, de iconos. También se puede utilizar esto, reglas superiores e inferiores, y también se puede utilizar lo del porcentaje. Por ejemplo, esto quiere decir aplicar el formato de celdas cuyo rango esté en la parte inferior. O sea, tenemos que ver ahí. ¿Qué quiere decir? Que cuando es inferior al 10% se va a aplicar esto. Por ejemplo, esta verde oscura. Ahí está. Ahí se nos aplicó. Y así sucesivamente podemos ir jugando, porque aquí lo que hay que hacer es ir jugando y viendo qué regla es mejor para cada caso. Qué regla puede caber mejor en el ejemplo. Ustedes van posándose sobre los iconos y automáticamente les va dando un nivel de cómo va a quedar la visión de lo que es el cuadro. Por ejemplo, ahí a simple vista se ve quienes han ganado en ventas y quienes no, y así sucesivamente. Después acá podemos aplicar otro tipo de regla en el ejemplo 3, que son las palabras. Cuando por ejemplo aplicamos la función si, que decimos si la factura está pagada en un determinado rango de días, va a aparecer paga. Si ya pasó el día de pago, va a aparecer vencida, y si ya se pagó, va a aparecer ok. Bueno, todo esto nosotros lo podemos formular de una forma rápida, con diferentes tipos de reglas. Podemos aplicar nueva regla, siempre seleccionando el rango, por supuesto. Y bueno, y ahí tenemos, por ejemplo, el primero, aplicar formato de todas las celdas según sus valores. Y ahí decimos qué es lo que queremos aplicar. Por ejemplo, qué tipo de formato. En este caso, nosotros tenemos texto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar un formato donde nos pueda resaltar lo que serían los textos. Ahí ve. En la segunda, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Qué tienen que contener las celdas? A ver, vamos a hacerlo juntos el ejercicio. Bueno, acá tenemos tres cosas que pueden contener. Puede decir pagada, vencida, ok. Entonces decimos texto específico. ¿Qué contiene? Por ejemplo,
Si es OK, no le vamos a poner nada, pero si dice pagada en este caso, pagada, le vamos a decir que nos pinte en verde la celda y que se aplique. Ahí está, donde dice pagada se pintó en verde, y así podemos ir poniéndole el formato a las otras reglas. Se pueden poner varios formatos dependiendo de lo que nosotros queramos resaltar. Por ejemplo, vencida. Si dice vencida, bueno, podemos decir que en vez de un relleno, que la fuente que nos dice vencida sea negrita, y que el color que nos va a tirar la fuente va a ser rojo. Entonces va a aparecer vencida en color rojo. Vamos a aplicar y ahí aplica. O sea, diferente tipo de combinaciones que a ustedes a un vistazo les puede dar una idea de lo que está pasando con las facturas. Ese es el ejemplo 3. Después el ejemplo 4, nos trae las temperaturas de una cámara frigorífica. Nos hace un promedio acá de cómo evolucionó la temperatura en enero y febrero de una cámara X. Puede ser una cámara frigorífica, de una cámara de carnes, de lo que sea, de productos químicos que tienen que mantenerse a una determinada temperatura. Entonces lo que podemos hacer es ver qué icono nos conviene aplicar ahí de todo esto que tenemos. Y tal vez nos conviene aplicar la parte de iconos, donde nos va diciendo a simple vista qué pasó con la temperatura. Por ejemplo, que la temperatura va en subida, que ahí bajó. Podemos aplicar otro tipo de iconos. Podemos aplicar esto. Entonces nos dice cuando la temperatura está bien y cuando la temperatura bajó a 0 o menos de 0, ya nos pone una X. Ahí nos puede indicar a simple vista que la cámara 3 y 4 estuvo mal. ¿Para qué sirve entonces el formato condicional? Es para darnos un vistazo rápido, a simple vista, de cómo se desarrolla una gráfica. Si está bien, si está mal, si los resultados que nos arrojaron son buenos o son malos. Sin necesidad de tanto análisis de fórmulas, ni de estadísticas, ni nada. Solamente con un vistazo podemos darnos cuenta de dónde están los aciertos y dónde están las partes a mejorar. Yo les traje 4 casos, pero es cuestión nomás de ponerse a investigar, indagar. No les muestro todos los casos porque sería muy largo el video y no tiene sentido. Sí les digo que se puede ir cambiando. Por ejemplo, tomamos estos rangos y se pueden ir cambiando a medida que nos vamos desplazando, se van cambiando y vamos obteniendo el vistazo que nosotros queremos lograr con el formato condicional. Igual que si tenemos texto, como les dije acá, podemos hacer diferentes estilos de formato. Que la celda esté un poco más verde, más roja, que las palabras se resalten en rojo, en negrita. Es decir, acá por ejemplo en barras, que se representen barras, sin necesidad de hacer gráficos y teniendo como parámetros lo que es una tabla formulada con el formato condicional, podemos tener un buen nivel de presentación y dar un resultado, un impacto, mejor dicho, visual de lo que queremos resaltar según cada caso. Así que recuerden que tienen que entrar en inicio, se van a este icono, formato condicional. Primero tienen que seleccionar el rango, por supuesto, y ahí tienen una serie de opciones que pueden meterse y pueden jugar, digamos,
para ver qué es lo que les conviene. Por ejemplo, para borrar todas las reglas, como le dije hoy, si quieren borrar solamente un rango, se posan en el rango y van a borrar reglas de la celda seleccionada, ¿ve? Y las otras quedaron intactas. Si quieren hacer lo mismo con todas, hacen lo mismo, pero se van a borrar las de toda la hoja. Ahora, si quieren cambiar, por ejemplo, alguna de estas reglas, bueno, lo que tienen que hacer es seleccionarlas y tienen que ver, ¿ve? En el administrador de reglas. Bueno, en el administrador de reglas, ahí pueden editarlas, pueden hacer una nueva regla, editarlas o eliminarlas directamente. Editarlas, bueno, aquí le pueden cambiar el color si quieren, lo pueden hacer con otro tipo de color. Acuérdense que cuando cambian algo acá, primero tienen que tocar aplicar y luego aceptar, y ahí le cambiaron el color a las barras. ¿En dónde? ¿En qué comando? En administrar reglas, acuérdense, y ahí les va diciendo las reglas que tienen. Pueden tener varias reglas, 5, 6, 10 reglas, y ahí se van fijando. La pueden hacer una nueva, la pueden editar, la pueden eliminar, lo que ustedes quieran. Bueno, espero que haya sido claro el ejemplo. Da para mucho esto, porque tiene un montón de opciones, y bueno, y está en cada uno que vayan indagando, vayan viendo y vayan, según el caso de lo que necesitan ustedes plasmar, puedan ubicar la mejor regla que a ustedes le convenga, ya sea semáforos, sea tildes, banderitas, estrellas. Por ejemplo, este de estrellas puede ser indicado para lo que es las notas escolares, y bueno, queda más simpático, no queda tan duro como un semáforo de verde, rojo, amarillo. Por eso espero que lo apliquen. Acuérdense que están en Excel multinivel. Mi nombre es Manuel y trato de llevar el Excel al llano, que todos puedan entender. Así que les mando un abrazo